¿Alguna vez te has preguntado si ese milagro que tanto pides en oración algún día llegará? ¿Te has preguntado si realmente es posible que Dios responda a tus oraciones de maneras extraordinarias? Hoy te invito a sumergirte en una verdad poderosa. Dios te concederá todos los milagros que pidas. Solo debes confiar plenamente en su poder y su voluntad. Imagina vivir cada día con la certeza de que tu bendición está en camino, aunque aún no la veas. Esta es la esencia de nuestra fe, creer en lo invisible y confiar en el plan divino. Así que abre tu corazón, fortalece tu fe y prepárate para recibir los milagros que Dios ha preparado para ti. Te invito a ver el video hasta el final y quiero que te comprometas a confiar en su poder. Escribe en los comentarios: confío en el poder de Dios para conceder mis milagros, y únete a esta jornada de fe y esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Marcos 11, versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Déjame contarte algo poderoso. Imagínate que estás esperando algo importante, algo que le has pedido a Dios con todo tu corazón. Ahora piensa en cómo te sentirías si realmente creyeras que ya lo tienes, aunque aún no lo veas físicamente. Eso es la fe en su esencia, una certeza interna que no depende de lo que tus ojos puedan ver. Jesús nos dice en Marcos 11:24 que debemos creer que ya hemos recibido lo que pedimos en oración, y entonces lo obtendremos. Es una promesa, una invitación a vivir con una confianza tan profunda que parece desafiar la lógica de este mundo. Pero, ¿qué significa realmente? La fe anticipatoria es como ver el amanecer antes de que el sol aparezca en el horizonte. Cuando tienes esta clase de fe, no necesitas ver el resultado para saber que llegará. Es una convicción que brota desde lo profundo, una certeza en que Dios ya ha respondido. La fe no es solo esperar que algo ocurra, es vivir como si ya hubiera sucedido. No es un simple optimismo o un deseo, es saber con cada parte de tu ser que Dios está trabajando incluso cuando no lo sientas o veas. Esa confianza no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos fortalece y nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Cuando empiezas a visualizar tus oraciones respondidas, algo cambia dentro de ti. Ya no oras desde un lugar de falta o de necesidad, sino desde un lugar de gratitud anticipada. Y esa gratitud tiene un poder tremendo. Agradecer a Dios por algo que aún no tienes es un acto de fe. Cuando agradeces de antemano, estás declarando que confías plenamente en que Él cumplirá su promesa. Este tipo de fe no solo mueve montañas, también mueve tu corazón hacia una relación más íntima con Dios. Visualizar la respuesta a nuestras oraciones no es solo una técnica motivacional. Es una manera de alinear nuestra mente y nuestro espíritu con la realidad que Dios ya ha preparado para nosotros. Y es que cuando realmente creemos, activamos el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe es el canal por el cual recibimos sus bendiciones. Es como si abriéramos una puerta por donde su amor, su paz y su provisión fluyen libremente. Y esto afecta cómo vivimos cada día. Cuando sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que Dios ha escuchado nuestras oraciones y ya ha comenzado a responder, nos llenamos de una paz que nada ni nadie puede robar. Vivimos con gratitud, y esa gratitud nos hace vivir de una manera diferente, con una confianza que atrae la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Pero para vivir esta clase de fe necesitamos eliminar la duda. La duda es como una piedra en el camino de nuestras oraciones. Es el obstáculo que nos impide recibir con plenitud lo que Dios tiene para nosotros. No es fácil, lo sé. Todos pasamos por momentos de incertidumbre, de cuestionarnos si Dios realmente escucha, si verdaderamente cumplirá lo que prometió. Pero cuando empezamos a confiar, a decirle a Dios,
Creo en ti, creo en tu promesa, creo que ya has actuado. Algo en nosotros cambia. Empezamos a vivir con una serenidad que desarma el miedo y la duda. Para fortalecer esa confianza es clave tener una relación cercana con Dios. Conocer su carácter, entender su amor y su fidelidad. Cuando estamos cerca de Él, cuando lo conocemos verdaderamente, sabemos que Él no es alguien que se olvida de sus promesas. Sabemos que su palabra es firme, que su amor es real y que su poder es infinito. Esto no significa que no tendremos dudas en el camino, pero cuando las dudas aparezcan, nuestra fe en su carácter nos sostendrá. ¿Y cómo llevamos esto a la vida diaria? Practicando la gratitud. Cada día agradece a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. Lleva un diario si te ayuda y escribe tus oraciones y tus gratitudes. Rodéate de personas que también caminan en fe, personas que te animen cuando el camino se ponga difícil. Porque no estamos llamados a caminar solos. La comunidad es un regalo de Dios para sostenernos en la fe. Y finalmente, vive como si tu oración ya hubiera sido respondida. Actúa, decide y avanza como si la bendición ya estuviera en tus manos. Porque cuando creemos, le damos a Dios el espacio para hacer milagros, para transformar situaciones y corazones. Quizás hoy no ves aún lo que pediste, pero confía en que Dios está actuando. Número 2. Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Imagina que cada vez que oras, estás abriendo una línea directa con Dios, como si te conectaras con un Padre que siempre está dispuesto a escucharte. La Biblia nos dice en Mateo 21, 22, que todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Pero fíjate en esas palabras, creyendo. No se trata solo de hablar o de recitar palabras bonitas. Se trata de una fe genuina, una certeza de que lo que estás pidiendo ya está en camino. Orar con fe no es simplemente hacer una lista de deseos, es orar con la convicción de que Dios puede y quiere responder. Esto es lo que hace que una oración sea transformadora. Muchas veces, cuando oramos, nos encontramos atrapados en la rutina de las palabras. Decimos frases repetidas, pedimos cosas de manera mecánica, sin realmente creer que Dios lo va a hacer. Pero la verdadera oración, la que mueve el cielo, es aquella que nace de una fe sincera, una que surge desde lo profundo del corazón. Esa clase de oración lleva consigo una sinceridad que Dios aprecia y una convicción que permite que su poder actúe. Cuando oramos así, le estamos diciendo a Dios, Señor, creo que eres capaz de hacer esto en mi vida y confío en que lo harás. La promesa de Dios es clara, todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Esto no es una frase vacía, es una garantía de que Dios está comprometido con nosotros, de que su palabra es fiel. Dios cumple sus promesas, y eso significa que podemos confiar plenamente en Él. Esta promesa no es limitada, es universal. Todo lo que pidan significa exactamente eso. No hay peticiones demasiado grandes ni demasiado pequeñas para Dios. Él está dispuesto a responder cuando le buscamos con fe. Pero esa fe es el fundamento de nuestras oraciones poderosas, es la llave que abre la puerta a lo que necesitamos. La fe no solo es un ingrediente en la oración, es el elemento que activa las respuestas. Sin fe, nuestras palabras se quedan en el aire, sin la fuerza necesaria para mover el corazón de Dios. La fe es lo que hace que nuestras oraciones cobren vida. Es la certeza de que, aunque aún no veamos el resultado, ya está en camino. Creer antes de recibir no es un simple acto de optimismo, sino una demostración de confianza en el carácter de Dios, en su capacidad y en su disposición para responder. Es decirle, Señor, no tengo que verlo para saber que lo harás, porque confío en ti. Sin embargo, la fe enfrenta muchos obstáculos. Uno de ellos es el miedo. El miedo es como una sombra que intenta opacar la luz de nuestra fe. Nos hace cuestionar si Dios realmente puede hacer lo que estamos pidiendo, si realmente nos escucha.
La duda también es una amenaza constante, porque cada vez que dudamos, debilitamos el poder de nuestra oración. Identificar estas dudas y miedos es fundamental, y combatirlos es nuestra responsabilidad. No es fácil, pero con la ayuda de Dios y rodeándonos de personas que fortalezcan nuestra fe, podemos superarlos. Cultivar una vida de oración es esencial para fortalecer nuestra fe. La oración no debe ser solo un acto ocasional, debe ser parte de nuestra vida diaria, como una conversación constante con Dios. Establecer un hábito de oración significa acercarnos a Él todos los días, en todo momento, con una fe que crece y se nutre de esa relación continua. Además, orar con propósito es fundamental. No se trata de lanzar peticiones al azar, sino de ser intencionales en lo que pedimos, de ser específicos y de confiar plenamente en que Dios está escuchando cada palabra. En la Biblia encontramos ejemplos que nos inspiran. La mujer con flujo de sangre, que solo necesitaba tocar el manto de Jesús para ser sanada, no dudó ni por un instante. Su fe fue tan grande que no necesitó palabras, solo acción. El ciego Bartimeo, quien clamó con fe hasta que Jesús le respondió, creyó que Jesús podía devolverle la vista, y su fe lo salvó. Estos relatos nos muestran que la fe que cree antes de ver es la fe que transforma. Y hay testimonios en nuestros días también, personas que han visto a Dios obrar de maneras milagrosas porque decidieron confiar plenamente en Él. Historias de fe que rompen toda lógica, que desafían toda explicación y nos muestran que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo hoy. ¿Has pensado en lo que podría hacer Dios en tu vida si oraras con una fe tan audaz? No importa si has sentido que tus oraciones no son escuchadas, hoy Dios te invita a orar con fe, a creer que Él ya está trabajando. Toma un momento y revisa tu corazón, identifica esos miedos, esas dudas y entrégaselas a Dios. Ora con la convicción de que Él puede y quiere responder. Al hacerlo, verás que no solo tus circunstancias cambian, sino también tu propia vida, porque la fe transforma primero nuestro interior y luego el mundo a nuestro alrededor. Número 3. Hebreos 11. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, esa palabra que escuchamos tanto, pero que a veces nos cuesta entender profundamente. Hebreos 11 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¡Qué palabras tan poderosas! La fe no es un simple deseo o una idea vaga de algo que nos gustaría que pasara. La fe es mucho más. Es una garantía, como cuando recibes un boleto para un evento. Sabes que ese boleto es la entrada, aunque aún no hayas llegado al lugar. Es esa certeza profunda en el corazón, una convicción firme de que aquello que esperamos está seguro en las manos de Dios, aunque nuestros ojos no lo puedan ver todavía. La fe nos lleva más allá de lo visible, de lo tangible. Nos hace ver con los ojos del Espíritu, permitiéndonos caminar en la confianza de que Dios tiene el control de todo, incluso cuando las circunstancias alrededor nos dicen lo contrario. Esta es la belleza de la fe. Nos permite vivir en una realidad espiritual que sobrepasa lo que vemos en el mundo físico. Cuando creemos con esta seguridad interna, nuestros miedos y dudas comienzan a disiparse, porque ya no estamos caminando por lo que vemos, sino por lo que sabemos en lo profundo de nuestro corazón. La fe se convierte en un ancla en tiempos difíciles. Imagínate en una tormenta en alta mar, donde el viento y las olas parecen querer llevarte de un lado a otro. La fe es esa ancla que nos mantiene firmes, que nos recuerda que Dios está con nosotros, que no importa cuán duras sean las olas, Él no nos soltará. La fe nos sostiene cuando sentimos que estamos al borde de perder la esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante. No solo nos ayuda a resistir, sino que también se convierte en un motor que nos impulsa a actuar, a tomar decisiones audaces, a avanzar en nuestra vida de acuerdo a las promesas de Dios, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Y claro, tenemos ejemplos poderosos de fe en la Biblia, héroes que nos muestran cómo vivir por fe
fe en medio de circunstancias aparentemente imposibles. Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando en que Dios lo guiaría. Moisés, que lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, aunque parecía una misión imposible. Y la mujer con flujo de sangre que, a pesar de sus años de sufrimiento, tuvo la fe de tocar el manto de Jesús, creyendo que eso era suficiente para recibir sanidad. Estas personas vivieron por fe y nos inspiran a nosotros hoy a hacer lo mismo, a dar pasos de confianza incluso cuando no vemos claramente el camino. Pero la fe no es algo que viene de la nada, se cultiva, se fortalece con el tiempo. Para tener una fe fuerte, necesitamos alimentarla con la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pasar tiempo en oración, meditar en sus promesas y rodearnos de una comunidad de fe son formas en que nuestra fe se fortalece. Cada vez que enfrentamos una prueba, en lugar de verlo como un obstáculo, podemos verlo como una oportunidad para que nuestra fe crezca, para aprender a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. La fe está profundamente conectada con la esperanza. No podemos tener esperanza sin una fe que la respalde. La fe es como la raíz y la esperanza como el fruto. Gracias a la fe, podemos esperar con confianza el cumplimiento de las promesas de Dios, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias. Nuestra esperanza se mantiene viva porque nuestra fe está anclada en un Dios que no falla, en un Dios que es fiel a su palabra, y en los momentos en que sentimos que nuestra fe flaquea, recordar las promesas de Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Nuestra fe no solo nos beneficia a nosotros, también puede inspirar a quienes nos rodean. Cuando las personas ven en nosotros una confianza inquebrantable, un gozo que no depende de las circunstancias, una paz que desafía el entendimiento, estamos siendo un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. A través de nuestra fe podemos ser una luz para otros, recordándoles que no están solos y que también pueden encontrar esperanza en el Señor. Estar en una comunidad de creyentes fortalece aún más nuestra fe, porque juntos nos apoyamos, nos animamos y nos recordamos mutuamente las promesas de Dios. Hoy te invito a que pienses en esas áreas de tu vida donde necesitas un toque de fe, donde quizás has perdido la esperanza o donde sientes que las dudas son más fuertes que tu confianza. Recuerda que la fe es ese puente que te lleva desde donde estás ahora hasta las promesas de Dios. No importa si no ves el final del camino, porque cuando tienes fe, sabes que Dios te está llevando a un lugar seguro. Te animo a que descanses en esta verdad, a que te aferres a esa certeza de lo invisible y permitas que la fe te sostenga, te impulse y te llene de paz en cada paso de tu camino. Número 4. Lucas 1, versículo 37. Porque nada es imposible para Dios. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que significa realmente que nada es imposible para Dios? Mira, Lucas 1:37 nos lo dice sin rodeos. Nada es imposible para Dios. Y quiero que eso lo lleves en el corazón, que realmente te tomes un momento para asimilarlo. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un creador que no tiene límites, que puede hacer todo lo que esté en su voluntad. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado complicada. Dios tiene el control de todo, absolutamente todo. Pero a veces caemos en el error de medir a Dios con nuestras propias limitaciones. Vemos la vida con nuestros ojos humanos y nos encontramos con barreras, con imposibles, y pensamos que si nosotros no podemos, entonces Dios tampoco. Pero Dios no se rige por nuestras reglas, no opera bajo las mismas limitaciones. Lo que parece imposible para nosotros es solo otra oportunidad para que Dios muestre su poder. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una situación sin salida? Y sin embargo, Dios, en su amor y poder, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas en un instante. Lo único que nos pide es que confiemos, que creamos, que tengamos fe.
La fe nos da una nueva perspectiva. Deja que te lo diga así. Cuando vemos las dificultades a través de la fe, comenzamos a ver no solo los problemas, sino el poder de Dios. La fe nos enseña a ver esos desafíos como oportunidades para que Dios actúe, para que haga lo que solo Él puede hacer. Cambiamos la desesperanza por esperanza, el miedo por valentía. Porque en vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer, ponemos nuestra mirada en lo que Dios puede hacer. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Y no se trata solo de palabras. Hay testimonios, historias reales de personas que han visto a Dios obrar en situaciones que parecían imposibles. Historias de sanidades milagrosas, restauraciones inesperadas, puertas que parecían cerradas y que Dios abrió de par en par. Personas que entregaron su situación a Dios, confiaron en su poder y vieron cómo lo imposible se volvía realidad. Estos testimonios nos recuerdan que el Dios de la Biblia, el Dios que hizo milagros en el pasado, es el mismo hoy y sigue actuando en nuestras vidas. Ahora, aquí está la clave. Nuestra fe es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida. Jesús mismo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Nuestra fe, por pequeña que sea, es el canal que Dios usa para derramar su poder en nuestras circunstancias. Así que te invito a que creas en grande, que tengas esa fe audaz que no se limita por las dudas o el miedo. Atrévete a pedirle a Dios cosas grandes, a confiar plenamente en que Él es capaz. A veces no pedimos porque creemos que nuestras peticiones son demasiado grandes o porque pensamos que no las merecemos. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, que le pidamos con un corazón seguro, sabiendo que Él escucha y que puede obrar en lo imposible. Quizás tengas algunas limitaciones autoimpuestas, creencias que te dicen que no puedes, que no es posible, que no es para ti. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, que te liberes de esos pensamientos, reemplázalos con las verdades de la palabra de Dios. Él es capaz, y su poder no depende de nuestras limitaciones. No te dejes llevar por el miedo. El miedo solo nos paraliza y nos impide ver el poder de Dios en acción. En lugar de eso, confía. Descansa en su omnipotencia. Permítele a Dios mostrarte lo que puede hacer cuando realmente le das toda tu confianza. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, oramos con fe. No con dudas o miedo, sino con una certeza total en el poder de Dios. Si te resulta difícil, pídele a Dios que fortalezca tu fe. Llénate de su palabra, rodeándote de personas de fe, buscando siempre el contacto constante con Dios. Y segundo, toma acciones de fe. No te quedes esperando sin hacer nada. Actúa como si ya hubieras recibido la respuesta, como si Dios ya hubiera obrado, porque cuando creemos, nuestro comportamiento y nuestras decisiones comienzan a reflejar esa confianza. Nos movemos con seguridad, avanzamos porque sabemos que Dios ya está trabajando. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos acercarnos más a Dios, conocerlo realmente. Cuando vemos su carácter y sus obras, nuestra confianza en Él se fortalece. La oración, la adoración, el estudio de su palabra, todo esto nos lleva a una relación más cercana con Él y nos permite sentir su presencia día a día. Así que hoy, quiero desafiarte. Piensa en esos imposibles que has estado cargando, entrégalos a Dios. Confía en que Él puede y quiere obrar en tu vida. No limites a Dios con tus dudas, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es más grande que cualquier barrera, cualquier circunstancia, cualquier problema. Hoy atrévete a creer y a vivir como alguien que sabe que con Dios todo es posible. Número 5. Juan 14, versículo 14. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando hablamos del poder de orar en el nombre de Jesús, estamos hablando de algo increíblemente profundo. No es solo agregar unas palabras al final de nuestras oraciones, no es una fórmula mágica. Decir en el nombre de Jesús es una declaración de fe, una proclamación de autoridad y una confirmación de que estamos confiando en el poder y la autoridad que solo Él tiene.
En Juan 14 Jesús nos dice, si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Estas no son palabras vacías, es una promesa directa de Jesús, y si hay algo seguro, es que Jesús cumple sus promesas. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y cuando invocamos su nombre, estamos accediendo a esa autoridad. Estamos declarando que creemos en su poder para actuar en nuestra vida, para transformar situaciones y abrir caminos donde parecía que no había nada. Piénsalo, cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos confiando en el poder del Salvador, de quien venció la muerte y el pecado. Su nombre es poderoso porque Él es poderoso, y eso tiene un efecto real en nuestras oraciones. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que a través de Jesús tenemos acceso directo al Padre. Su nombre nos abre la puerta al trono de gracia. No necesitamos intermediarios, no necesitamos otra cosa más que acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Es un privilegio increíble, porque cuando nos presentamos ante Dios de esta manera, estamos siendo recibidos como hijos, no como extraños. El nombre de Jesús es nuestra entrada VIP al corazón de Dios, donde somos escuchados, amados y respondidos. Pero, ¿qué significa realmente pedir en su nombre? Como dije antes, no es solo una frase que agregamos sin pensar. Pedir en el nombre de Jesús es estar alineados con su voluntad. Es entender que cuando oramos en su nombre, estamos buscando lo que Él desea para nosotros, no solo nuestros propios deseos. Implica tener una relación íntima con Jesús, conocer su carácter y saber qué es lo que Él quiere. No podemos orar en su nombre y pedir algo que sabemos que está fuera de su propósito. Orar en el nombre de Jesús significa que estamos en sintonía con su corazón, que nuestras peticiones reflejan su amor, su compasión y su propósito en nuestras vidas. Y la promesa es que cuando oramos así, Él responderá. Jesús nos garantiza que lo hará. Él no promete responder cualquier cosa que pidamos caprichosamente, pero sí promete que cuando oramos en su nombre, confiando en su voluntad y su poder, Él está ahí, listo para actuar. Nuestra confianza en su fidelidad es clave, porque al saber que Él cumplirá, oramos con una seguridad que va más allá de las circunstancias. Para que nuestras oraciones sean efectivas, necesitamos estar alineados con su voluntad y vivir una vida de fe y obediencia. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón dispuesto, de querer seguir sus caminos y escuchar su voz. La obediencia fortalece nuestra fe y nuestra relación con Él. Cuando vivimos buscando su voluntad, nuestras oraciones fluyen con mayor confianza, porque sabemos que estamos pidiendo algo que agrada a su corazón. Una relación profunda con Jesús es fundamental para esto. Conocer su carácter, aprender de su vida y de sus enseñanzas y pasar tiempo en oración y adoración nos ayuda a comprender su voluntad. La amistad con Dios no se construye de la noche a la mañana, es un caminar diario, un acercarse constante. Cuanto más lo conocemos, más entendemos lo que significa orar en su nombre y lo que Él quiere para nosotros. Orar en el nombre de Jesús se convierte en algo que hacemos en nuestra vida diaria. Cada vez que oramos, podemos recordar su poder, su amor y su promesa. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran el poder de su nombre en acción. Los apóstoles oraron en el nombre de Jesús y vieron milagros, sanidades y liberaciones. La iglesia primitiva creció porque entendían el poder de ese nombre y confiaban en que Dios cumpliría su promesa. Incluso hoy, hay personas que han visto respuestas impresionantes al orar en el nombre de Jesús. Historias de personas que enfrentaban situaciones imposibles, que clamaron en su nombre y fueron respondidas de manera poderosa. Esto sigue sucediendo porque Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y su nombre sigue siendo poderoso. Así que hoy quiero animarte a orar con esta confianza. No importa cuán grande o pequeño sea tu problema, acércate a Dios en el nombre de Jesús, confiando en que Él escucha, que Él puede y que Él quiere responder.
¿Hay algo en tu vida que necesitas entregar en su nombre? ¿Algún área en la que necesitas su intervención? No dudes en pedir, sabiendo que cuando pides en el nombre de Jesús, tienes la autoridad y el amor de aquel que puede hacer lo imposible. Número 6. Mateo 7, versículos 7 y 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Jesús nos deja en Mateo 7 una fórmula simple pero poderosa. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero, ¿qué significa realmente esta invitación? Jesús no está sugiriendo que simplemente deseemos las cosas. Nos está llamando a tomar acción, a ser proactivos en nuestra relación con Dios. Él quiere que nuestra oración sea un diálogo vivo y persistente, una interacción continua en la que confiamos, actuamos y esperamos su respuesta. No es una oración pasiva, es una oración que se mueve, que avanza, que no se rinde. Hay una promesa de respuesta en estas palabras de Jesús. Él nos asegura que todo aquel que pide recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Es una garantía de que nuestras oraciones no son en vano. Dios escucha, y cuando actuamos con fe y perseverancia, Él responde. Pero fíjate, este proceso de pedir, buscar y llamar es un acto de fe, de confianza. Nos dice que, aunque la respuesta no siempre llegue de inmediato, podemos confiar en que Dios está atento, que Él ve nuestra perseverancia y obra en su tiempo perfecto. Ahora bien, la acción de pedir es el primer paso. Cuando le pedimos a Dios, necesitamos ser claros, honestos. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con una petición difusa o sin saber realmente qué queremos? Dios quiere que le expresemos nuestros deseos y necesidades con sinceridad. No se trata de pedir por pedir, sino de abrir nuestro corazón ante Él. Y aquí entra la fe, porque cuando pedimos, debemos creer que Dios tiene el poder para darnos lo que le estamos pidiendo. No es solo pedir, sino pedir con la certeza de que Él puede hacerlo, de que Él quiere bendecirnos. Luego está la acción de buscar. Esto va más allá de pedir cosas específicas. Se trata de buscar su voluntad en nuestra vida. No solo pedimos una solución, sino que buscamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra situación. A veces estamos enfocados en lo que creemos que necesitamos, pero Dios tiene una perspectiva mucho más grande, y al buscar su voluntad, abrimos la puerta para que Él nos guíe hacia su propósito. La búsqueda requiere perseverancia, porque no siempre encontramos de inmediato. Es esa actitud constante de decirle a Dios, guíame, quiero saber qué tienes para mí, muéstrame tu camino. Y finalmente está la acción de llamar. Llamar implica insistir, tocar esa puerta hasta que se abra. A veces el llamar en nuestra oración significa volver una y otra vez, sin desanimarnos. Es recordar que incluso cuando parece que nada sucede, Dios está trabajando. Nos invita a no rendirnos, a confiar en que, aunque las cosas tarden, Él abrirá la puerta en el momento indicado. Hay ejemplos en la Biblia de personas que persistieron en su oración y recibieron bendiciones. Pensemos en Ana, que oró por años para tener un hijo, y Dios finalmente respondió con Samuel. La perseverancia en la oración no solo nos lleva a recibir la respuesta, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos hace más fuertes. La persistencia es clave en la oración. Hay momentos en los que podemos sentir que nuestras palabras están cayendo en el vacío, pero Jesús nos anima a no desistir. La persistencia muestra que nuestra fe va más allá de las circunstancias, que creemos en Dios, aunque no veamos el resultado al instante. Esta resistencia a la desesperanza nos hace más fuertes, y cada vez que oramos con fe, crece nuestra confianza en Dios. Nos volvemos personas que, a pesar de los desafíos, mantienen viva la esperanza. También necesitamos combinar nuestra oración con acción. A veces esperamos que Dios lo haga todo, pero Él nos invita a actuar en fe.
Si estás orando por un trabajo, envía tu currículum, prepara tus entrevistas, actúa como alguien que ya ha recibido. La oración y la acción van de la mano, nuestra fe se muestra en los pasos que damos. Y sí, el tiempo de Dios puede ser diferente al nuestro. A veces, Él tarda porque está preparando algo mejor. Quizás la respuesta venga de una forma que no esperábamos, pero siempre será para nuestro bien. Esta fórmula de pedir, buscar y llamar tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. A medida que aplicamos esta práctica, nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y desarrollamos una confianza que nos sostiene. Nos transformamos en personas que no solo oran, sino que viven en una actitud constante de expectativa, esperando ver a Dios en acción. Y este testimonio inspira a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra fe y nuestra persistencia, se dan cuenta de que el poder de Dios es real y que ellos también pueden confiar en Él. Hoy te invito a que tomes estos pasos con convicción. Pide con claridad y fe, busca la voluntad de Dios activamente y llama, persevera hasta ver su respuesta. Dios ha prometido que al que pide le será dado y al que llama se le abrirá. No hay duda, Él responderá. Número 7. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios nos dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¡Qué promesa tan poderosa! No solo nos está diciendo que tiene un plan, sino que es un plan bueno, lleno de bienestar y no de calamidad. A veces, en medio de nuestras luchas diarias, cuesta recordar esta verdad, ¿verdad? Sentimos que estamos a la deriva, que todo lo que sucede es caos. Pero aquí está Dios, recordándonos que aunque nosotros no veamos el panorama completo, Él sí. Sus planes para nosotros son buenos, llenos de esperanza. Dios tiene una intención clara y positiva para nuestras vidas. Sus planes no están diseñados para aplastarnos o dejarnos sin rumbo, sino para edificarnos. Nos llama a confiar en que, aunque el camino se torne difícil, Él está construyendo algo más grande, algo que quizás ahora no comprendemos. Dios no nos promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que esas dificultades tienen un propósito que va más allá del dolor. Incluso en tiempos de prueba, Dios sigue trabajando en nuestro crecimiento y madurez, moldeándonos para algo mejor. ¿Te has puesto a pensar en lo que significa un futuro lleno de esperanza? Dios nos está diciendo que tiene un plan a largo plazo, algo que va más allá de los problemas momentáneos. Esta visión de futuro nos da un ancla, algo a lo que podemos aferrarnos cuando la vida parece dar giros inesperados. Saber que Dios ha planeado un futuro prometedor nos motiva a seguir adelante, a no rendirnos, porque incluso en los momentos más oscuros, tenemos la certeza de que hay algo bueno esperando en el horizonte, algo que Dios ha preparado con amor. Y además, Dios nos da esperanza. Esta esperanza en Él es como una luz en medio de la oscuridad. Nos sostiene en tiempos de incertidumbre y nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, siempre hay una razón para creer que las cosas pueden mejorar. Tener esperanza en Dios no es solo un optimismo vacío, es una confianza sólida en sus promesas, en su carácter. Cuando confías en las promesas de Dios, desarrollas una fe que nada ni nadie puede destruir. Ahora, para vivir bajo estos planes de bienestar, necesitamos aprender a entregarnos completamente a Dios. Soltar el control no es fácil, ¿verdad? Queremos saber cada detalle, cada paso del plan. Pero confiar en Dios implica aceptar que Él tiene el control y que su perspectiva es mucho mayor que la nuestra. Al entregarnos, estamos diciendo, Dios, aunque no lo entienda, confío en que tú sabes lo que haces. Es una fe que nos libera de la carga de tener todas las respuestas y nos permite descansar en su sabiduría. Y luego está el tiempo de Dios.
Su tiempo es perfecto, aunque muchas veces nos parezca que está tardando o que ya es demasiado tarde. Pero Dios nunca se adelanta ni llega tarde. Su tiempo es parte de su plan y cada cosa que ocurre sucede en el momento adecuado. Entender esto nos ayuda a vivir con paciencia, a aceptar que incluso la espera tiene un propósito. Y cuando dejamos que Dios actúe a su manera y en su tiempo, vemos cómo sus bendiciones llegan de formas que superan nuestras expectativas. Vivir bajo los planes de Dios también significa vivir con propósito. Él tiene una razón para cada uno de nosotros. Nos diseñó con dones, habilidades y un propósito único. A través de la oración y la meditación en su palabra, podemos descubrir ese propósito y alinearnos con lo que Él tiene para nosotros. Esta vida con propósito nos impulsa a tomar decisiones que reflejen su amor, a buscar oportunidades donde podamos ser de bendición para otros. Es como un motor interno que nos empuja hacia adelante, sabiendo que estamos aquí para algo mucho más grande que nuestros propios deseos. A veces enfrentamos ansiedad y miedo al pensar en el futuro, pero esta promesa de Jeremías 29:11 nos da una paz que va más allá de la lógica. Cuando sabemos que Dios está obrando para nuestro bien, podemos soltar la ansiedad. Claro, puede ser difícil, especialmente cuando parece que todo a nuestro alrededor está en caos. Pero cuando fijamos nuestra mirada en Dios, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en los problemas y nos concentramos en su fidelidad. Una forma práctica de fortalecer nuestra confianza en estos planes de bienestar es meditar en las promesas de Dios. Tomar versículos como este y repetirlos, escribirlos, recordarlos cada vez que la duda o el miedo aparezcan. Además, podemos inspirarnos en historias de personas que han visto cómo Dios ha cumplido sus promesas en sus vidas. Cuando escuchamos cómo otros han pasado por pruebas y han salido fortalecidos, nos damos cuenta de que lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Dios te dice hoy que tienes un futuro y una esperanza en Él. No importa lo incierto que parezca el presente, Él ya ha trazado el camino. Su plan es bueno y su amor es perfecto. Hoy te invito a que confíes, a que dejes a un lado las dudas y abraces esta promesa con todo tu corazón. Número 8. Isaías 41, versículo 10. No temas, la presencia fortalecedora de Dios. Dios nos dice en Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Piensa en eso por un momento. No temas. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras y cuántas veces hemos dejado que el miedo nos domine? Dios no nos pide que simplemente ignoremos nuestros miedos. Nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Nos asegura su presencia y con Él a nuestro lado no hay razón para que el miedo o el desánimo nos controlen. La promesa de Dios es clara. Él está contigo, no importa en qué situación te encuentres. Por más oscura o difícil que parezca, Él no te deja. Y esa es una seguridad inmensa, porque saber que no estamos solos en nuestras luchas cambia nuestra perspectiva. A veces, la vida puede sentirse como una montaña imposible de escalar, pero Dios está a nuestro lado. Y Él mismo nos dice que podemos dejar atrás el temor y el desaliento porque su presencia está ahí, constante, firme. ¿No te da paz saber que no tienes que enfrentarlo todo solo? Dios también promete fortalecernos. Él sabe que hay momentos en los que nuestras fuerzas se agotan, en los que sentimos que no podemos dar un paso más. Y justo en esos momentos, Dios nos dice, yo te fortaleceré. Esta fortaleza no es solo física, es emocional, espiritual, total. Él nos da el poder para enfrentar esos desafíos que parecen insuperables, esos momentos en los que creemos que no podemos más. Y lo hermoso de esta promesa es que no es algo que depende de nosotros. No se trata de nuestra capacidad, sino de su poder actuando en nuestra vida. Dios no solo está presente, Él es nuestro sostén, nuestra ayuda constante. Pero aquí hay algo más. Dios no solo promete ayudarnos, sino que nos sostiene con su diestra victoriosa. Esta expresión tiene un peso increíble.
La diestra representa poder y autoridad. Nos está diciendo que su mano poderosa está sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos, y su diestra es victoriosa. Eso significa que cuando Dios pelea nuestras batallas, la victoria es segura. No hay situación demasiado difícil, no hay obstáculo demasiado grande. Su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier tormenta y darnos la victoria. Vivir sin miedo, por supuesto, no significa que nunca sintamos temor, pero sí que aprendemos a dejarlo ir y reemplazarlo con fe. La fe es la herramienta que Dios nos da para combatir el miedo. Porque el miedo es una reacción humana, es cierto, pero Dios nos invita a confiar en Él, a recordar que su amor perfecto echa fuera el temor. Cuando estamos cerca de Dios, cuando hablamos con Él, cuando meditamos en su palabra, fortalecemos nuestra fe y debilitamos al miedo. Es un proceso diario, un aprendizaje de cada día, pero vale la pena. Esta promesa de Dios también nos da la capacidad de desarrollar resiliencia. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que sentimos su fortaleza en medio de nuestra debilidad, nuestra fe se hace más fuerte. Aprendemos a confiar más en Él, a depender de su ayuda, a descansar en su promesa. Dios no nos deja en el momento de la dificultad. Al contrario, es ahí donde su presencia se hace aún más real. Y esto nos acerca a Él, nos da una relación más profunda y una confianza que va más allá de las circunstancias. Cuando realmente confiamos en la presencia fortalecedora de Dios, nuestras decisiones y nuestras acciones cambian. En lugar de actuar con miedo, actuamos con valentía, tomamos pasos de fe, avanzamos sabiendo que Dios nos respalda, nos volvemos personas que no se dejan paralizar por las preocupaciones del futuro o las dificultades del presente. Porque sabemos que no estamos solos, sabemos que Dios nos sostiene y que su poder nos respalda en cada paso. En la práctica, esto significa acercarnos a Dios en oración cada día, pidiéndole que nos fortalezca y que nos ayude a confiar en su promesa. Es un recordatorio constante de que necesitamos su ayuda para vivir sin miedo. Podemos comenzar cada día diciéndole: Dios, sé que hoy estarás conmigo, dame la fortaleza que necesito y guíame. Y al final del día, agradecerle por cada momento en el que su mano estuvo ahí, sosteniéndonos. Entonces, cuando el miedo intente hacerte retroceder, recuerda esta promesa: Dios está contigo. No tienes que enfrentarlo solo. Él te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá con su diestra victoriosa. Su presencia es tu ancla, su poder es tu fuerza y su promesa es tu paz. Número 9. Salmo 37, versículo 4. Deleítate y confía, encomienda tu camino a Dios. Deleítate en el Señor. ¿Qué palabras tan poderosas nos regala el Salmo 37 cuando dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. A veces nos preocupamos tanto por los deseos de nuestro corazón, por esos anhelos y metas que queremos alcanzar, que olvidamos el verdadero secreto de la satisfacción: disfrutar plenamente de Dios. Cuando Dios nos llama a deleitarnos en Él, nos invita a encontrar gozo, paz y propósito en nuestra relación con Él antes que en cualquier cosa externa. Deleítate en el Señor. No es solo una sugerencia, es una promesa. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro gozo, cuando disfrutamos de su presencia y su amor, nuestros deseos empiezan a transformarse. Dejamos de desear cosas superficiales, de preocuparnos por lo inmediato, y en su lugar, nuestro corazón comienza a alinearse con los planes de Dios. Es como si nuestro ser se ajustara al propósito divino, y de pronto, esos deseos empiezan a reflejar su voluntad. Y entonces, la satisfacción no viene de lo que obtenemos, sino de saber que estamos caminando con Él, de que nuestra vida tiene un sentido más grande. Y después nos dice: encomienda al Señor tu camino. Esto es tan liberador. No tienes que cargar con el peso de tus preocupaciones solo.
Dios nos invita a poner nuestras vidas en sus manos, a entregarle cada parte de nuestro camino, nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestros sueños. Encomendar nuestro camino es una declaración de confianza, es decirle a Dios: tú sabes lo que es mejor para mí. Esta entrega no es una debilidad, al contrario, es la manera en la que mostramos nuestra fe. Cuando realmente confiamos en Él, podemos descansar en que Él tiene el control. Ya no tenemos que llevar la carga, Dios la toma por nosotros. ¿Y sabes qué sucede cuando confías en Él? Dios actúa, Él mueve las piezas de manera perfecta, en su tiempo y en su forma. Pero hay algo importante: cuando Dios actúa, lo hace en su voluntad y no siempre como nosotros imaginamos. A veces su respuesta puede ser diferente a lo que habíamos pedido, pero siempre será lo mejor para nosotros. Su plan es más grande, su visión es más amplia. Dios no solo ve el momento presente, sino también el futuro que ha planeado para nosotros. Y eso nos da la seguridad de que, aunque no entendamos todo, estamos en buenas manos. Los deseos que Dios concede son aquellos que están en armonía con su voluntad. A veces podemos pedir cosas que en ese momento creemos necesarias, pero que en realidad no lo son. Dios, en su sabiduría y amor, nos da lo que necesitamos, no solo lo que queremos. Al final, la verdadera paz viene de entender que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando aprendemos a confiar en su plan, experimentamos una alegría y una satisfacción que nada en este mundo nos puede dar. Vivir de esta manera, deleitándonos en el Señor y encomendándole nuestro camino, nos permite vivir con propósito. Nos guía a establecer metas y tomar decisiones que reflejan su amor y su dirección. Ya no se trata solo de lo que deseamos alcanzar, sino de cómo nuestra vida puede ser una expresión de su amor, de su plan perfecto. Esta manera de vivir transforma nuestras metas, nuestras relaciones, nuestra forma de ver la vida. Todo cobra un nuevo significado cuando sabemos que estamos caminando de la mano de Dios. La confianza en Dios también nos permite enfrentar los obstáculos con una fortaleza que no viene de nosotros, sino de Él. Nos ayuda a recordar que aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Incluso en los momentos de incertidumbre, podemos aferrarnos a su promesa de que actuará. No importa cuán complicado se vea el camino, Dios siempre tiene un plan. Y mientras caminamos junto a Él, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza crece y nuestra relación con Él se hace más profunda. Finalmente recuerda que el deleitarse en Dios no es algo que sucede de un día para otro. Es una relación que se cultiva, un proceso de crecimiento espiritual. Dedica tiempo a estar en su presencia, a orar, a leer su palabra y a buscar su rostro. Porque cuando más nos acercamos a Él, más entendemos su corazón, más se transforman nuestros deseos y más se alinean con los suyos. Hoy te invito a que te deleites en el Señor, a que encuentres gozo en su presencia y a que confíes en que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Encomiéndale tu camino, déjalo todo en sus manos y confía en que Él actuará en su tiempo perfecto. Número 10. Éxodo 14, versículo 14. Solo quédense quietos, confianza en la defensa divina. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Estas palabras en Éxodo nos revelan una promesa increíble. No tenemos que luchar solos. Cuando estamos en medio de batallas, esos momentos en los que sentimos que no hay salida, Dios nos asegura que Él mismo se hará cargo. ¿Te imaginas el alivio que eso debería darnos? Dios, el creador de todo, el Rey soberano, promete pelear por nosotros. No hay batalla que sea demasiado grande ni enemigo que Él no pueda vencer. Él toma nuestro lugar, nos protege y nos defiende. A veces queremos resolver todo por nosotros mismos. Nos sentimos responsables de cada detalle, como si todo dependiera solo de nosotros. Pero Dios nos invita a soltar el control, a entregarle nuestras preocupaciones y dejar que Él actúe. Confiar en la acción de Dios significa creer que Él intervendrá en el momento correcto, a su manera perfecta.
Es saber que Él está en control absoluto de nuestras circunstancias y que aunque las cosas se vean difíciles, Él está trabajando a nuestro favor. Dios nos llama a descansar en Él, a dejar que Él se encargue de lo que no podemos cambiar. Pero fíjate, quedarse quieto no es simplemente hacer nada, es un acto de confianza, una declaración de fe, es decirle a Dios: confío en ti y en tu poder. Esta quietud es una forma de rendición, de poner todo en sus manos. No significa que nos volvamos pasivos o indiferentes, significa que nuestra confianza está plenamente en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Es descansar con paz, sabiendo que Él está obrando aun cuando no lo vemos. Es el tipo de confianza que trae una paz que supera cualquier preocupación. Cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas, eliminamos la ansiedad y el estrés que viene de tratar de controlarlo todo. A veces, el peso de nuestras luchas se vuelve abrumador. Nos sentimos agotados porque estamos tratando de cargar con algo que no nos corresponde. Pero Dios nos da esta invitación: déjalo en mis manos, yo pelearé por ti. Y en ese momento podemos liberarnos del miedo, de la presión y del estrés. En lugar de tratar de resolver todo por nuestra cuenta, descansamos en la promesa de que Dios tiene un plan y que su plan es perfecto. Esta quietud también es una muestra de obediencia. Dios nos pide que confiemos en Él, que no actuemos impulsivamente, que no tomemos el control en exceso. Nuestra tendencia humana es querer solucionar todo rápidamente, pero Dios nos enseña a esperar en su tiempo, a no adelantarnos. Obedecer la invitación de Dios a confiar es una muestra de humildad y de fe. Es reconocer que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Y en esa espera, Dios moldea nuestro carácter, nos fortalece, nos enseña a depender completamente de Él. Sin embargo, quedarnos quietos no significa que nos crucemos de brazos sin hacer nada. Es una fe activa, una actitud de confianza mientras esperamos que Dios actúe. Podemos seguir avanzando en la vida, tomando decisiones, pero siempre desde la paz y la seguridad de que Dios está a nuestro lado, peleando en nuestro favor. Esta fe activa nos da una actitud positiva, una certeza de que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Para confiar en Dios de esta manera, necesitamos reconocer nuestras limitaciones. Hay cosas que no podemos controlar y aceptar eso nos libera. Delegar nuestras preocupaciones a Dios en oración es una forma de decirle: Señor, no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Dios siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos. Él nos invita a soltar las cargas, a no tratar de manejar cada detalle de nuestras vidas, y eso requiere valentía. Recordar las promesas de Dios fortalece nuestra fe. La Biblia está llena de versículos que nos recuerdan su poder, su amor y su promesa de protección. Cuando meditamos en esas palabras, nuestra confianza se renueva. Cuando oramos, cuando nos rodeamos de personas de fe, nuestra seguridad en Dios crece. La fe no se trata solo de esperar, sino de esperar con una paz interior, con la certeza de que Dios está en control. Así que, ¿qué pasaría si, en lugar de tratar de controlar cada detalle, descansaras en la promesa de que Dios peleará por ti? Imagina el alivio, la paz, el descanso. Podemos enfrentar las crisis de una manera diferente cuando confiamos en que Dios intervendrá. Y en medio de cualquier dificultad, podemos buscar consejo espiritual, apoyo en la comunidad de fe, sabiendo que, en cada batalla, Dios ya está peleando por nosotros. Hoy, si sientes que estás en medio de una batalla imposible, recuerda esta promesa: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Dios no te pide que luches solo, te pide que confíes en Él. Así que deja el peso en sus manos, confía en su defensa divina y experimenta la paz que solo Él puede darte. Número 11. Romanos 8, versículo 28. La certeza de que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En Romanos, Dios nos da una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia.
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Estas palabras nos aseguran que, independientemente de las circunstancias, Dios está obrando en nuestra vida, trabajando en cada detalle para nuestro beneficio. Pero fíjate, esta promesa no significa que todo será fácil o que siempre veremos el bien de inmediato. Nos invita a confiar en que, aunque el panorama no tenga sentido ahora, Dios está en control. Él está orquestando cada evento, incluso aquellos que parecen contradecir lo que soñábamos o esperábamos. Dios tiene el control absoluto. Él no es solo un espectador de nuestras vidas, sino que es un orquestador divino que trabaja cada cosa en nuestro favor. Cada momento, cada experiencia, ya sea de alegría o de dolor, tiene un lugar en su plan perfecto. Y aunque desde nuestra perspectiva parezca que ciertas cosas no tienen sentido, Dios ve el cuadro completo. Es como si nuestra vida fuera un gran rompecabezas. Mientras que nosotros vemos solo las piezas individuales, Dios tiene la imagen completa. Él sabe cómo cada pieza encaja y cómo contribuirá al bien mayor que Él ha planeado. Esta promesa, sin embargo, es específica para aquellos que aman a Dios. El amor que le tenemos a Dios es el fundamento sobre el que se construye esta garantía. Es en esa relación íntima y cercana con Él que podemos encontrar consuelo y esperanza. Y Dios no solo nos llama a amarlo, sino que nos recuerda que también hemos sido llamados por Él, que nuestro camino tiene un propósito divino. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan, aunque a veces no lo comprendamos, está diseñado para nuestro bien. El bien que Dios promete no siempre es lo que imaginamos. A veces, en medio de las pruebas, es difícil ver cómo ese dolor o ese desafío puede ser para nuestro bien. Pero el propósito de Dios va más allá del bienestar inmediato. Su objetivo es transformarnos, moldearnos, hacernos más fuertes en fe y carácter. Él utiliza cada dificultad para ayudarnos a crecer, para prepararnos para el futuro que Él ya tiene planeado. Lo que hoy parece una pérdida o una dificultad insuperable, mañana se convierte en una lección, en una herramienta que nos permite enfrentar nuevas situaciones con mayor resiliencia y confianza en Él. Aceptar que Dios está trabajando en todo lo que nos sucede requiere una resignación activa. No se trata de resignarse de manera pasiva, sino de aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control y que debemos confiar en su plan. Esta actitud nos permite vivir con gratitud, incluso en tiempos difíciles. Nos ayuda a recordar que, aunque el bien de Dios no siempre se manifieste de inmediato, Él está actuando. La paciencia y la perseverancia se vuelven fundamentales. Aprendemos a esperar con fe, sabiendo que sus promesas se cumplirán en su tiempo, no en el nuestro. Y no solo Dios transforma las pruebas en crecimiento, también utiliza el dolor para acercarnos más a Él. Las dificultades no son castigos, sino herramientas. Son momentos en los que Dios nos moldea, nos fortalece y nos recuerda que dependemos de Él. La resiliencia espiritual no es solo soportar el dolor, sino crecer a través de él. Es aprender a ver los desafíos como oportunidades para desarrollar una fe más profunda y una relación más cercana con Dios. Si miramos las Escrituras, vemos que esta promesa de Dios, obrando para bien, se repite en muchas vidas. José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y apartado de su familia, nunca perdió la fe en que Dios estaba con él. Al final, Dios lo elevó y lo usó para salvar a su familia y a muchos otros. Y también está Job, quien en medio del sufrimiento más profundo se mantuvo fiel, confiando en que Dios era justo. Estas historias nos muestran que, aunque el proceso sea doloroso, el resultado final es para nuestro bien y el bien de los que nos rodean. Dios sigue trabajando en nuestras vidas hoy,
Y podemos ver su intervención en historias contemporáneas de personas que han enfrentado situaciones difíciles y han encontrado el bien en medio de la tormenta. La promesa de Romanos no se trata solo de palabras bonitas, sino de una realidad que puedes experimentar. Así que cuando la vida se vuelva incierta, cuando enfrentes momentos de angustia, recuerda esta promesa. Dios está obrando. Él está usando cada situación para un propósito mayor. Aunque no lo veas ahora, un día mirarás atrás y entenderás que todo tuvo un sentido, que cada paso, cada lágrima, cada desafío formó parte de su plan perfecto para tu vida. Entonces, ¿cómo cambia tu perspectiva saber que todo tiene un propósito divino? La próxima vez que enfrentes una situación difícil, confía en que Dios está trabajando para tu bien. Mantén la esperanza, mantén la fe. Dios está contigo en cada paso, y lo que hoy no tiene sentido, mañana será una bendición. Número 12. Mateo 17, versículo 20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Sabías que no necesitas una fe gigantesca para ver grandes milagros en tu vida? Jesús nos dice en Mateo que si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Imagínate eso, una semillita diminuta pero llena de vida y potencial. Jesús no habla de cantidad, sino de calidad y convicción. La fe, incluso cuando parece pequeña, puede desatar el poder de Dios de una forma que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Piénsalo por un momento. Un grano de mostaza es pequeño, casi insignificante a simple vista, pero tiene el poder de crecer y convertirse en algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar solo al verlo. Así es la fe. No necesita ser enorme. Solo necesita ser genuina. Una fe auténtica, por pequeña que sea, tiene un poder inmenso, y cuando la ponemos en acción, cuando realmente creemos en el poder de Dios y en sus promesas, entonces empezamos a ver cambios. La fe activa el poder de Dios en nuestra vida. No es solo un sentimiento, es una fuerza que transforma lo que parece imposible en una realidad. Con esta fe podemos enfrentar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen inmensos, como montañas. Todos tenemos esos montes en nuestra vida, ¿verdad? Problemas que parecen inamovibles, situaciones que parecen imposibles de resolver. Y es aquí donde la fe entra en acción. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestra lógica nos muestra. Nos da el poder para desafiar esas limitaciones, para creer en soluciones que están más allá de nuestra comprensión. Nos impulsa a ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Y esa fe auténtica no solo nos inspira a soñar, también nos da el valor para actuar. La Biblia está llena de historias de personas que lograron milagros gracias a su fe. Tenemos al centurión que se acercó a Jesús y le pidió que sanara a su siervo. Jesús quedó asombrado por su fe, porque el centurión no pidió pruebas, solo creyó en el poder de su palabra. Y, ¿qué decir del ciego que fue sanado porque creyó en el toque sanador de Jesús? Estos ejemplos no son solo historias antiguas, son lecciones vivas que nos muestran que cuando nuestra fe es genuina, las cosas suceden. Pero ¿cómo cultivamos esa fe poderosa? La fe no crece de la nada. Necesita ser alimentada y fortalecida. Podemos hacerlo a través de la oración, de la meditación en la palabra de Dios y de recordar sus promesas. Cuando nos acercamos a Dios en oración y le pedimos que fortalezca nuestra fe, estamos cultivando esa semilla de mostaza. Y también es importante rodearnos de personas que apoyen nuestra fe, que nos inspiren, que nos animen a confiar. Porque, seamos sinceros, a veces la vida trae momentos difíciles, y en esos momentos necesitamos recordar que Dios está con nosotros, que no estamos solos. La persistencia en la fe es otro aspecto clave. A veces los milagros no ocurren de inmediato. Podemos orar, podemos pedir, y aún así no ver resultados al instante.
Pero ahí es donde nuestra fe es probada. La fe genuina no depende de los resultados inmediatos. Es esa confianza inquebrantable en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Esta persistencia nos lleva a confiar más, a esperar con esperanza. Y mientras esperamos, Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe para las próximas montañas que enfrentaremos. Es cierto que en ocasiones aparecen obstáculos a nuestra fe, como dudas y miedos. Todos los tenemos, pero la clave es reconocerlos y no permitir que tomen el control. Cuando sentimos dudas, debemos llevarlas a Dios, pedirle que fortalezca nuestra fe y recordar que su poder es mayor que cualquier temor. También podemos alejarnos de aquellas influencias que debilitan nuestra confianza y en su lugar rodearnos de una comunidad que nos anime y nos sostenga en nuestra fe. La fe necesita ser alimentada para mantenerse fuerte. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fe en nuestra vida diaria? No se trata solo de los grandes momentos de necesidad. La fe se construye en lo cotidiano. Podemos comenzar con pequeños actos de fe cada día. Tomar decisiones sabiendo que Dios está en control, actuar con confianza en sus promesas. Y algo muy poderoso es visualizar los resultados, ver en nuestra mente ese monte siendo movido, imaginando cómo nuestras peticiones serán respondidas, porque cuando lo visualizamos, reforzamos nuestra fe, y Dios responde a esa fe genuina y activa. Hoy te pregunto, ¿qué montañas necesitas mover en tu vida? ¿Qué sería diferente si creyeras, sin lugar a dudas, que nada es imposible para Dios? La próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuérdate a ti mismo que tu fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Y esa fe, cuando la pones en acción, abre las puertas para que Dios actúe. No te preocupes por el tamaño de tu fe, preocúpate por su autenticidad. Con una fe pequeña pero genuina, puedes superar lo imposible. Número 13. Salmo 46, versículo 10. La invitación a quedarse quietos y reconocer la grandeza de Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en este versículo tan poderoso del Salmo 46? Nos invita a detenernos, a pausar todo ese ruido externo y a dejar que su presencia llene nuestro ser. Muchas veces vivimos tan ocupados, tan enfocados en nuestros problemas, que olvidamos quién está realmente en control. Dios nos pide que paremos, que dejemos de luchar por un momento y simplemente contemplemos su grandeza. Esta quietud no es solo física, es mental y espiritual. Es un llamado a confiar plenamente en su autoridad. Cuando Dios nos pide que reconozcamos que Él es Dios, nos está recordando su soberanía. Nos invita a reflexionar y a recordar que Él es el Creador, el sustentador, el que guía y protege nuestras vidas. Es un recordatorio de que no necesitamos llevar la carga solos. Él es exaltado en toda la tierra. Su nombre es conocido en cada rincón y cada ser lo adora. Reconocer su grandeza nos coloca en una posición de humildad, en la que aceptamos que no somos nosotros los que llevamos el control, sino que es Dios quien nos guía. La adoración y el reconocimiento de Dios son esenciales. Al reconocer su grandeza, algo cambia en nosotros. Nos ponemos en una postura de reverencia, de asombro, de adoración genuina. Es un acto que no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro interior. Nos permite ver las cosas desde otra perspectiva, una perspectiva en la que Dios está en el centro de nuestras vidas y nosotros en su plan. Esta adoración, esta reverencia, fortalece nuestra relación con Él. Nos acerca, nos permite sentir su presencia y nos alinea con su propósito para nuestras vidas. Dios es exaltado en toda la tierra, en todas las culturas y naciones, y eso nos incluye a ti y a mí. Su presencia trasciende fronteras, supera todo contexto cultural, todo lenguaje. Y cuando tomamos un momento para reconocerlo, para exaltarlo en nuestro día a día, estamos también reflejando su amor y su poder a quienes nos rodean.
No se trata solo de un acto privado. Cuando vivimos reconociendo la grandeza de Dios, ese reconocimiento se refleja en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestras decisiones diarias. Vivimos una vida que exalta a Dios en cada aspecto, pero ¿cómo podemos vivir en la presencia de Dios constantemente? Uno de los primeros pasos es mantenernos conscientes de su presencia. No solo buscar a Dios en momentos de necesidad, sino reconocer que Él está con nosotros en cada instante. Su presencia es constante y a medida que nos abrimos a esa realidad, nuestro día a día se transforma. La adoración y el reconocimiento de su grandeza pueden formar parte de nuestra rutina. Podríamos hacerlo a través de la oración, de la música o simplemente con un momento de silencio. Encontrar espacios de adoración en lo cotidiano nos conecta con Dios, nos recuerda su lugar en nuestras vidas. Es cierto que las distracciones de este mundo pueden alejarnos de ese enfoque en Dios. Las preocupaciones, el ruido, las responsabilidades, todo puede hacer que nos olvidemos de quedarnos quietos y reconocerlo. Pero hay maneras de superar esas distracciones. Silenciar la mente es fundamental y esto se puede lograr con prácticas como la respiración profunda, la meditación en su palabra o simplemente tomando unos minutos para respirar y recordar que Dios es Dios. Esa quietud, ese espacio de paz mental es donde podemos escuchar su voz, donde podemos sentir su amor y su guía. La Biblia está llena de historias que nos inspiran a reconocer a Dios. Pensemos en Moisés en el monte Sinaí. Allí, en un encuentro profundo, Moisés experimenta la majestad de Dios y regresa transformado. O en la historia de Job, quien a pesar de sus sufrimientos se encontró cara a cara con la grandeza de Dios y fue llevado a un nivel de comprensión y fe mucho más profundo. Y hoy en día, hay personas que han encontrado paz, dirección y propósito al tomar un momento de quietud para reconocer a Dios, permitiendo que Él sea el centro de sus vidas. Esta invitación de Dios a quedarnos quietos y reconocerlo es un llamado a la paz y a la seguridad. No estamos solos y no necesitamos resolverlo todo por nuestra cuenta. Cuando tomamos un momento para contemplar la grandeza de Dios, cuando nos recordamos a nosotros mismos que Él es quien sostiene todo, encontramos una paz que va más allá de nuestra comprensión. Nos llenamos de calma, de certeza. No importa cuán fuertes sean las tormentas que enfrentamos, Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Así que hoy te invito a que te tomes un momento para estar quieto, para reconocer que Él es Dios. Piensa en la paz que podrías encontrar si realmente soltaras tus preocupaciones en sus manos, si recordaras que Él es exaltado en la tierra, que su poder está sobre todas las cosas. En medio de la quietud, en la reverencia, es donde realmente nos encontramos con Dios. Número 14. Primera de Juan 5, versículo 14. La confianza en que Dios escucha y responde nuestras oraciones conforme a su voluntad. 1 Juan 5, versículo 14 nos da una promesa que trae consuelo y seguridad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Estas palabras nos muestran que Dios está atento a nuestras oraciones, pero también nos enseñan que el secreto está en pedir conforme a su voluntad. La confianza de saber que nuestras oraciones llegan al corazón de Dios no se basa en la cantidad de palabras o en nuestra insistencia, sino en el hecho de que nos alineamos con su propósito y su plan. La confianza para acercarnos a Dios viene de una relación cercana con Él. No es solo saber que hay un Dios que escucha, sino conocerlo de manera íntima, entender su carácter y su amor por nosotros. Cuando sabemos quién es Dios, nuestra fe crece y nuestra seguridad de que Él responde también. Podemos orar y pedir con confianza porque sabemos que somos escuchados, que cada palabra que le dirigimos es valiosa para Él. Es una comunicación directa y sin barreras.
en la que nuestro Padre Celestial está atento y dispuesto a escuchar lo que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Pero pedir conforme a su voluntad implica una alineación, una sincronía con el corazón de Dios. Es entender que su voluntad no siempre coincide con nuestros deseos o nuestros tiempos, y eso requiere humildad. En lugar de imponer nuestras propias ideas, nos sometemos a su sabiduría y reconocemos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En ese acto de rendición encontramos paz, porque dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. En lugar de forzar nuestras peticiones, pedimos que su voluntad sea hecha en nosotros. Esto no significa que dejemos de pedir o que limitemos nuestras oraciones. Al contrario, pedimos con fe y fervor, pero con el corazón abierto a aceptar que Dios tiene un plan perfecto, incluso si no lo entendemos por completo. La promesa en este versículo es que cuando pedimos conforme a su voluntad, podemos tener la certeza de que nuestras oraciones ya han sido respondidas. Esto nos lleva a vivir con una fe activa, con la seguridad de que nuestras peticiones están en las manos de un Dios que ya está actuando. Tal vez no veamos los resultados inmediatos, pero sabemos que Él está moviendo las piezas, trabajando a nuestro favor. Esa certeza nos permite soltar la ansiedad y descansar en su respuesta, sabiendo que Él sabe exactamente cuándo y cómo actuar. Discernir la voluntad de Dios es un proceso que se construye con la oración y el estudio de su palabra. Nos acercamos a Él en oración, pedimos su guía y a través de la reflexión y el tiempo en su presencia, comenzamos a comprender lo que Él desea para nuestras vidas. Esta cercanía nos permite reconocer su voz, sentir su dirección y entender que cada una de nuestras peticiones tiene un tiempo perfecto en su plan. Vivir con la seguridad de que Dios escucha y responde nos ayuda a fortalecer nuestra fe. No necesitamos ver para creer, basta con saber que nuestras peticiones están en sus manos, y mientras esperamos podemos agradecer. La gratitud es un acto de fe en sí mismo. Es una declaración de que confiamos en su respuesta, incluso antes de recibirla. Agradecemos por las respuestas que ya hemos recibido y por las que están por venir. Esta actitud de gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con contentamiento, confiando en que Dios está obrando para nuestro bien. Los testimonios de personas que han vivido la experiencia de orar conforme a la voluntad de Dios nos muestran que Él cumple sus promesas. Pensemos en Abraham y Sara, quienes confiaron en Dios a pesar de la espera y las circunstancias difíciles. O en Samuel, quien desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios y a depender de su dirección. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que cuando oramos con fe y en alineación con el propósito divino, la respuesta llega, incluso si es diferente a lo que esperábamos. Así que hoy te invito a acercarte a Dios con esa confianza. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Abre tu corazón y presenta tus peticiones. Pero hazlo con una disposición de humildad, dispuesto a que su voluntad se cumpla en ti. Descansa en la certeza de que Dios está escuchando y actuando y deja que su paz llene tu vida. Al cerrar este tiempo juntos, recuerda que la fe y la confianza en Dios son las llaves que abren la puerta a los milagros en tu vida. Has visto cómo cada sección de este guión ha revelado el poder de creer, de esperar con confianza y de encomendar tus caminos a Dios. Ahora te desafío a poner en práctica estas enseñanzas. Vive cada día con la certeza de que Dios está obrando en tu favor, que nada es imposible para Él y que tu bendición está en camino. Permítete confiar plenamente a pesar de las circunstancias y verás cómo Dios transforma tu vida de maneras inimaginables. Si aún tienes dudas, ora por una fe más fuerte y busca la presencia de Dios en cada momento. Que esta promesa te acompañe. Dios concederá los milagros que has pedido, porque solo necesitas tener fe y confiar en su poder. Te animo a que compartas este mensaje con otros,
para que juntos podamos vivir en la esperanza y la certeza de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.